damos la bienvenida también en las buenas tardes ya en España a Rubén Martínez Dalmau. El profesor Dalmau es profesor jurista, politólogo e historiador del arte, politólogo español. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidente segundo del gobierno valenciano y conseller de Vivienda, Arquitectura, Bioclimática de la Generalitat Valenciana. Enhorabuena, buena tarde y lo dejo con la doctora Claudia Salcedo. El doctor Rubén Martínez Dalmau nos hablará sobre hacia nuevos paradigmas constitucionales, paz y armonía. Doctor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, estimada Claudia Patricia. Muchas gracias, estimadas amigas, estimados amigos. Mi querida amiga, la profesora doctora Melba Luz Calle y el resto de personas que conozco muy bien. Para mí es un gusto enorme participar en este primer Congreso Internacional de Estudios Sociojurídicos, además con una aportación que creo que es muy importante en estos momentos, que es hablar sobre esos nuevos paradigmas constitucionales a los cuales estamos de alguna forma avanzando desde ya hace prácticamente 300 años, quizás en algunos lugares más, pero que en los últimos 20 años ha tenido un recorrido enorme, de enorme importancia, que es la paz y la armonía. Por tanto, mi intervención versará sobre la paz y la armonía, particularmente la paz, en cuanto que la armonía es una condición para la paz, en el marco de la creación del constitucionalismo, su fundamento axiológico y su incorporación en el marco de lo que solemos denominar el nuevo constitucionalismo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que entender que cuando hablamos de paz y la incorporación de la paz dentro de los textos constitucionales, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la construcción colectiva de los elementos axiológicos, de los elementos éticos que nos van a determinar como sociedad, ¿no? Y las sociedades democráticas avanzan necesariamente hacia la paz como forma de solución de conflictos, pero además lo hacen, como ahora buscaré argumentar, lo hacen de manera necesaria. Es decir, cuanto más democrática es una sociedad, más involucrada está en el mecanismo de la paz como solución pacífica de conflictos, ¿no? Como método de solución pacífica de conflictos. Por lo tanto, tenemos una paz desde un concepto, entendida como un concepto metodológico, y una paz que, vía esa metodología, alimenta los fundamentos axiológicos, la ética, es decir, las condiciones de vida en común. Por lo tanto, la idea que voy a desarrollar es, por un lado, que la paz y el constitucionalismo tienen una relación de origen, es decir, la paz se encuentra en el mismo origen del constitucionalismo cuando lucha contra el poder absoluto, contra el derecho impuesto por la voluntad del rey, y además el constitucionalismo democrático ha fortalecido esa paz como fundamento axiológico, mientras que el constitucionalismo oligárquico, el no democrático, ha utilizado la Constitución como imposición de voluntades. Por lo tanto, se ha construido contra la paz como fundamento constitucional. Y en segundo lugar, como les decía, hablaré del tímido reconocimiento constitucional del derecho a la paz que ha habido en los últimos 70 años, pero que ha ido en ascenso, y las nuevas constituciones, todas ellas, lo reconocen y lo desarrollan como un derecho objetivo. Y esta relación directa entre paz y constitución hará que aumente necesariamente ese reconocimiento y garantía del derecho a la paz. Bien, quería partir del conocido problema de la definición sobre la paz, que es algo que se tratará, entiendo, ampliamente en este congreso. Recuerden que la definición de la paz nunca niega el conflicto. Es decir, el conflicto en las sociedades, sean democráticas o no, está latente, es permanente y forma parte de las relaciones humanas. Lo que hace la paz es resolver el conflicto sin uso de la imposición y sin uso
de la imperación, ¿no?, de la violencia en cualquiera de sus dimensiones. Por lo tanto, realmente lo que hay en ese tipo de planteamientos, digamos, a favor de la paz, es que se niega la violencia para la resolución, pero no se niega el conflicto, ¿no? Entonces, las batallas se trasladan a otro lugar que no es la imposición, sino que las batallas son ya batallas de argumentos, de propuestas, de derechos, que entre ellos, ¿no?, bueno, pues se van conjugando, se van ponderando, y las decisiones políticas. Pero no el uso de la violencia en guerra, represión, intimidación, etc. Por eso, la legitimidad democrática es la única que no se impone, sino que se construye colectivamente. Esto ya lo decían los grandes teóricos de la democracia. Quiero recordar, por ejemplo, a Paine o a Rousseau, cuando planteaban justamente que el derecho no impuesto, lo que sería el derecho construido en paz, es necesariamente un derecho democrático. Dicho esto, creo que tenemos que entrar ya a la relación intrínseca entre constitucionalismo en paz, y particularmente entre constitucionalismo democrático y paz, ¿no? Desde ese punto de vista, el constitucionalismo, como seguramente la mayor parte de la gente que nos está escuchando conoce muy bien, se construye como un límite al poder. Y ese límite al poder, que tiene que ver justamente con la lucha contra la monarquía absoluta, es decir, contra el poder arbitrario de los reyes, ¿no?, desde las monarquías autoritarias hasta las monarquías absolutas, ese límite al poder declara que existe un núcleo de derechos, de comportamientos que no pueden ser violados por el Estado. Y es ese núcleo de derechos, ¿no?, de acciones que forman parte de la esencia de la humanidad, que no puede ser violado por el Estado, es lo que consigue que finalmente se pueda vivir en paz. Justamente por eso, la lucha que se tiene desde la Revolución Liberal inglesa, ya en el siglo XVII, hasta prácticamente las puertas de lo que se conoce como Estado social y democrático de derecho, ya a mitad del siglo XX, es una lucha de un constitucionalismo por reconocer los límites del poder arbitrario. Y eso significa un constitucionalismo que tiende necesariamente hacia la paz. Elemento que todavía se construye más cuando a finales del siglo XVIII aparece la fundamentación democrática de ese constitucionalismo, basada, como todo el mundo conoce muy bien, en la voluntad constituyente, en el poder constituyente, ese poder que Tori Negri siempre plantea como poder de deseo, ¿no?, de avanzada, que mira hacia el avance, que es verdad que es un poder constituyente que existe desde el momento en que existe capacidad de constituir, es decir, desde el momento en que existe Estado moderno, pero que se construye ideológicamente, se construye intelectualmente a partir de esas dos grandes revoluciones liberales que se producen en el siglo XVIII, que son la Revolución Liberal norteamericana a partir de 1776 y la Revolución Liberal francesa a partir de 1789. Pues bien, cuando aparece en la historia esa conversión del poder del constitucionalismo al constitucionalismo democrático, el avance fundamental justamente es la legitimidad democrática como fundamento del poder. Es decir, la soberanía popular, el poder popular como fundamento del poder constituido. Y eso implica necesariamente, dentro de la relación a la que he hecho referencia antes, entre paz y democracia, implica una apuesta firme por la paz en el avance, es decir, como tendencia del constitucionalismo democrático. Y por supuesto que ya en el marco de la construcción del Estado social, a través de lo que suele denominarse constitucionalismo social, aunque el concepto de Estado social ya saben que aparece antes incluso que el de constitucionalismo social, porque, bueno, búsqueda de Estado social ya hay en la primera parte del siglo XX, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, en la época del welfare state, o en el caso de la construcción de Querétaro en 1917, muy importante también dentro del avance social del constitucionalismo. Ahí se va entendiendo cada vez más al ser humano en su integridad. Es decir, al ser humano como
es sujeto de derechos sociales que al fin y al cabo son fundamento de la paz social. Por lo tanto, como vemos, a medida que avanza el constitucionalismo, el fundamento axiológico de la paz y la armonía, estén o no estén formalmente incorporados en los diferentes textos, está latente y forma parte del avance en derechos de esa trayectoria constitucional democrática, ¿no? Ya para llegar al nuevo constitucionalismo. El nuevo constitucionalismo, como todo el mundo sabe, a partir de finales del siglo XX, ¿no? En particular con la Constitución colombiana de 1991, pero que abarca una serie de constituciones muy importantes, y la próxima será la Constitución chilena, que ya el pueblo chileno ha decidido construir. Estamos convencidos, de hecho, que la paz abarcará esas reivindicaciones como las ha abarcado en las nuevas constituciones latinoamericanas desde finales del siglo XX, reivindicando, por ejemplo, las minorías marginadas históricamente en sus derechos, en los derechos de la naturaleza, y no hablamos solo de una paz entre personas, sino de una formulación holística del concepto paz. Y todo esto lo vemos claramente, por ejemplo, cuando en 2015, hace ya 5 años, Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, que sabemos que es una oportunidad para que los países y las sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás, que es el fundamento de esa Agenda 2030. Y la Agenda 2030 cuenta con 17 objetivos del desarrollo sostenible, donde efectivamente está el cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente, el diseño de las ciudades, pero tiene un objetivo importantísimo, que es el objetivo 16, que justamente habla de la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Lo que hace Naciones Unidas en este objetivo 16, tan importante dentro de los objetivos, dentro de la Agenda 2030, es entender que existe una relación directa entre paz, democracia y desarrollo. Son relaciones interdependientes, hay una correlación. De hecho, si revisamos, por ejemplo, los diferentes índices de democracia con los índices de desarrollo humano, pues no nos puede sorprender que los países con mayores índices de democracia sean los países con mayores índices de desarrollo humano, y al revés, por supuesto. Y eso implica que hay una correlación, ¿no? Por ejemplo, si vemos países como Suiza o como Nueva Zelanda o como Noruega o como Islandia, veremos que están entre el número 1 y el número 8 dentro del índice de desarrollo, del índice de democracia, y están en esa misma correlación, ese mismo eje entre más o menos los primeros 10 puestos en el índice de desarrollo humano. ¿Esto qué implica? Algo que ya sabemos científicamente, que la paz trae desarrollo y que la paz, por tanto, trae democracia. Hay una relación directa entre esos elementos. Explicada esta parte de mi intervención, sí quería hablar, la segunda parte de mi intervención, sobre la constitucionalización de la paz y cómo se va avanzando con pasos, para algunos pueden parecer pasos cortos, pues de luego muy determinados hacia la paz. Y todo el mundo, cuando hablamos siempre del constitucionalismo de la paz, todo el mundo se va a la conocida Heiwa Kenpo, la constitución japonesa de 1947, que efectivamente es donde formalmente tenemos la primera constitucionalización del concepto paz, que es verdad que es un concepto muy limitado, ¿no? Es el concepto paz internacional, ¿no? Muy al estilo kelseniano, que también tiene mucho que ver también con el fundamento kantiano de la paz. Entonces sí que hay una renuncia del pueblo japonés a la guerra como amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución de disputas internacionales. Es verdad que es todavía un concepto muy limitado de paz, mucho más que la visión axiológica que hoy en día se incorpora en las diferentes constituciones de nuevo cuño, pero también es verdad que ya contamos con un término, la paz, dentro de una constitución, que también tuvo problemas de legitimidad. Recuerden que la constitución japonesa del 47, pues la constitución redactada con la supervisión de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en particular les tocaba
en el protectorado norteamericano. Entonces, bueno, es verdad que se incorpora formalmente, pero se incorpora con problemas de legitimidad. Y luego las constituciones posteriores, la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución Italiana del 48, no hacen mención expresa a la paz, pero sí van construyendo ese concepto de Estado social al que he hecho referencia y que está íntimamente ligado a la paz social y a la búsqueda de mecanismos para que las personas tengan garantizados sus derechos sociales. Entonces, podemos decir que son constituciones que avanzan hacia ese concepto de paz materialmente, aunque formalmente les cueste más, aunque hay excepciones, ¿no? Yo siempre recuerdo esa maravillosa gran Constitución Democrática Latinoamericana, que fue la Constitución de Costa Rica de 1949, cuyo artículo 12 ya proscribe al ejército como institución permanente, sobre todo en ansias a no regresar a las voluntades bélicas, ¿no? A las que muchas veces se plantea el concepto de paz, ¿no? Aunque yo aquí tengo una crítica importante que hacer, que es que, como todo el mundo sabe, la presencia del ejército no implica necesariamente, ni implica, ¿no? Ni no implica la existencia de la paz. Hay países con un ejército muy fuerte que son países pacifistas y, al contrario, hay países sin ejército que donde seguramente existe más imposición que en otro tipo de países, ¿no? Pero sí es verdad que el caso costarricense avanza hacia ese planteamiento. Y luego ya tenemos la famosa resolución 5/32 de la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es de una fecha que todo el mundo recuerda o que solemos recordar, que es el 27 de febrero de 1976, porque fue el primer documento de un organismo internacional que reconoció a la paz el carácter de derecho, ¿verdad? Entonces, esa resolución 5/32 decía es que toda nación, todo ser humano, sin importar su raza, su conciencia, su lenguaje, su sexo, tiene el derecho inherente a vivir en paz. El derecho inherente a vivir en paz ya rompe paradigmáticamente el concepto de paz que venía antes, que se arrastraba antes, y que evoluciona hacia esa visión mucho más axiológica, constructora de los fundamentos éticos de convivencia y, por tanto, digamos que empieza un antes y un después en ese marco. Y además lo que hace esta resolución es relacionar este derecho inherente a vivir en paz con el interés común de la humanidad y con la condición de la paz para avanzar, para que avancen todas las naciones en todos los campos, ¿no? También tenemos esa relación a la que yo he hecho referencia, muy importante, entre paz y desarrollo y paz y constitución. Y luego, bueno, pues sobre esto ya podríamos hablar más, pero ya son, digamos, elementos algo más, digamos, más particulares, como la resolución que tuvo la Asamblea General de Naciones Unidas, la 3911, sobre el derecho de los pueblos a vivir en paz, ¿no? Que también fue muy importante, esta es de 1984. O, por ejemplo, la Constitución Portuguesa 76, que ya incorpora también por primera vez en el marco del constitucionalismo europeo esa idea de un Portugal que pregoniza lo que dice la abolición de todas las formas de imperialismo, de colonialismo, de agresión, y todo eso pensado para asegurar la paz. Entonces ya incorpora el concepto paz, ¿no? En ese sentido es mucho más avanzada que el caso español. El caso español, lamentablemente, la Constitución Española 78, todo el mundo sabe, es una constitución que viene de la sucesión autoritaria de la época del franquismo, un autoritarismo que inició una guerra civil contra una república democrática y, por tanto, muy difícilmente iba a incorporar esa constitución al término paz, y de hecho no consta ni en el artículo primero ni en el resto del articulado, ¿no? Es algo que es lamentable, pero bueno, es así. Algunos autores incluso han intentado asimilar ese concepto de la Constitución española de orden público a la paz, cuando son conceptos jurídica y socialmente muy diferentes, ¿no? Porque el orden público finalmente es un resultado, pero la paz es un fundamento, ¿no? Las dictaduras, de hecho, son ordenadas. En las dictaduras hay orden público, pero no por ello son pacíficas, sino que al contrario, ¿no? Son autoritarias. Y por último, en el marco europeo sí quería hacer referencia a ese también conocido artículo 3 del Tratado de Lisboa, que habla sobre los objetivos de la Unión Europea
y dice que son promover la paz y promover los valores y el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Un objetivo muy importante en ese sentido, porque la Unión Europea, como todo el mundo sabe, se construye justamente en el marco de la búsqueda de elementos pacíficos, ¿no? Para intentar evitar cualquier tipo de regresión a épocas bélicas en las que se sufrió en el marco europeo. Recuerden que Europa, desde que se tiene historia hasta la Segunda Guerra Mundial y sobre todo hasta la llegada de la Unión Europea, de lo que eran las instituciones europeas y luego la Unión Europea, pues ha sido una Europa enormemente beligerante y permanentemente violenta. Y luego ya tenemos el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que ese nuevo constitucionalismo ya incorpora también en el marco de las constituciones latinoamericanas la paz, los derechos humanos, los relaciona, ¿no? La paz, derechos humanos, desarrollo, y los relaciona directamente. Y los relaciona de manera taxativa, en primer lugar, en la primera gran constitución colombiana de 1991, con ese magnífico artículo 22, que conocemos muy bien, que tiene esos precedentes democráticos en Costa Rica en 1949, como he comentado antes, pero que ya es mucho más taxativo y dice la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Es verdad que todavía tenemos la formalidad o la materialidad, es otra cuestión diferente, pero lo cierto es que si no existe esa apuesta formal, pues difícilmente podemos avanzar hacia el marco material. Y luego tenemos también, en el caso de la Constitución venezolana de 1999, lamentablemente una Constitución ahora mismo totalmente cuestionada y digamos, relegada, ¿no? Pero bueno, en su origen fue una Constitución esencialmente pacifista, y cuando él habla justamente de que existe, de la necesidad de esa paz social y de que los fundamentos del Estado es el patrimonio moral y sus valores de libertad, de igualdad, de justicia y de paz, ¿no? Entonces apuesta claramente por la paz. Y tenemos el caso ecuatoriano, que es un caso maravilloso, porque en el caso ecuatoriano no solo la cultura de paz se incorpora plenamente en el marco de la Constitución ecuatoriana del 2008, sino que además hay políticas y acciones integradas en artículos como el artículo 393 para asegurar la convivencia pacífica de las personas y promover una cultura de paz, prevenir las formas de violencia, ¿no? Dice la Constitución ecuatoriana, incorporando además ese maravilloso elemento sumatorio al concepto de paz, que es el concepto de derechos de la naturaleza, ¿no? La naturaleza como sujeto de derechos, que por primera vez en el constitucionalismo mundial se incorpora en la Constitución ecuatoriana del 2008. Y por último, ya tenemos el caso boliviano, que es un caso que también conocemos muy bien. También se dice en el artículo 10 de la Constitución boliviana de 2009 que Bolivia es un Estado pacifista, ¿no? Que promueve la cultura de la paz, el derecho a la paz, la cooperación de los pueblos de la región, y además rechaza toda guerra de agresión, ¿no? Esto se plantea de manera muy clara, por ejemplo, en los diferentes diferendos que tiene Bolivia, sobre todo diferendos territoriales, como la, desde el punto de vista muy justificada, reclamación del acceso al mar, que en todo caso ya sabemos que nunca se podrá realizar a través de una guerra de agresión. Está constitucionalmente prohibido, porque en todo caso lo que se reserva a Bolivia es el derecho a la legítima defensa en caso de agresión, pero nunca golpear primero, ¿no? Y además también incorpora a la Constitución un derecho y un deber de defender, promover y contribuir la paz, en la paz. En definitiva, para concluir esta parte de mi intervención, basaría en 5 ejes el discurso. En primer lugar, hay una relación directa entre constitucionalismo y paz como solución pacífica de los conflictos, una relación de origen, es decir, se encuentra en el mismo origen del constitucionalismo. En segundo lugar, el constitucionalismo democrático ha fortalecido la paz como un fundamento axiológico, mientras que el oligárquico ha hecho exactamente lo contrario, ha utilizado la Constitución como una imposición de voluntades y, por lo tanto, se ha construido contra la paz. En tercer lugar, podemos ya hablar de un derecho a la paz cuyos fundamentos axiológicos enraizan en el constitucionalismo democrático y forman parte del nuevo constitucionalismo, y eso significa que avanzaremos democráticamente y, por tanto, avanzaremos en el marco del derecho a la paz. En cuarto lugar,
el derecho a la paz ha pasado de ser un derecho subjetivo o un derecho que podríamos llamar intuitivo o taxativo a conformarse a un derecho objetivo con garantías propias de los derechos de configuración constitucional y, por último, que el constitucionalismo democrático apuesta radicalmente por un derecho a la paz que forma parte de su naturaleza y que estará presente en todas las futuras constituciones democráticas del nuevo constitucionalismo. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. En este congreso hemos aprendido mucho a través de nuestros invitados. Doctor Martínez Dalmau, su intervención magistral. Muchas gracias.